Bien, siéntense un momento, hermanos, hermanas, para compartir una breve reflexión sobre estas lecturas de este domingo. Hemos retomado la lectura del Evangelio de San Marcos después de 5 semanas leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En el año en que estamos, el ciclo B, ciclo litúrgico B, el Evangelio propio es el Evangelio de Marcos. Pero sucede que el Evangelio de Marcos es más breve que los demás evangelios. Solamente tiene 16 capítulos. Los otros tienen más de 20 cada uno. Entonces, se utiliza este capítulo 6 de San Juan para completar las semanas del tiempo ordinario. Y esto es así porque el Evangelio de Marcos es el primero que se escribe. A pesar de ser el segundo en la Biblia, el primer evangelio que se escribe es el de Marcos, por eso es más resumido. Y sus enseñanzas, las narraciones que contiene, son más directas. Y por eso vemos a Jesús, lo que narra sobre lo que hizo Jesús y lo que dijo, es más breve, pero va más directo. Es menos decorado a nivel literario. Sin embargo, es como la base de los demás evangelios. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo y el de Lucas contienen en su texto íntegro el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos sirvió como fuente para los demás evangelistas. Esto para que entendamos un poquito cómo se van estructurando las Sagradas Escrituras y podamos entonces entender el mensaje. ¿Por qué? Porque este domingo Jesús quiere que tomemos posturas y acciones concretas, partiendo de una palabra que hemos escuchado, una palabra que hemos recibido y una palabra que se supone tiene que dar fruto en nosotros. Y nos encontramos ante este tema de las tradiciones. Y vemos en el libro del Deuteronomio, la primera lectura que leímos, cómo el autor sagrado ensalza al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es un pueblo que tiene a su Dios cerca y es un Dios que ha dado una ley justa. Fíjense, Dios le ha dado una ley justa y sabio es aquel que sigue esa ley de Dios. No porque Dios se la imponga, no como una obligación, como muchas veces nosotros cumplimos la ley de Dios y las normas de la iglesia por obligación, no por obligación. Ciertamente por el bautismo estamos obligados a cumplir eso. ¿Pero por qué? Porque lo hemos aceptado libremente. Y ahí está la diferencia. Cuando aceptamos libremente el llamado que Dios nos hace a cumplir sus mandamientos, a cumplir su voluntad en nuestras vidas, cuando lo aceptamos libremente, no se ve como una carga, no se ve como una imposición. Y entonces esas normas, esos mandamientos, cumplen con su función. ¿Y cuál es la función de las normas, preceptos dados por Dios y que la Iglesia nos pide también que libremente acojamos? Bueno, llevarnos a una madurez en la fe que nos permita alcanzar la salvación. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses que la ley, los mandamientos, la ley que Dios ha dado, en su tiempo fue como un pedagogo, como un maestro que estaba ahí para que nosotros sigamos un camino correcto, para que no nos desviemos. Pero llega un momento en que ese maestro ya no es necesario. ¿Por qué? Porque hemos crecido en las virtudes. Y como eso que Dios propone, lo decía el libro del Deuteronomio, una ley justa,
como eso que Dios propone es bueno para nosotros, evidentemente que el cumplirlo nunca puede ser ni una carga ni una obligación. Y yo creo que ahí muchas veces fallamos, porque vemos las cosas de Dios, lo que Dios nos pide que hagamos, lo que la iglesia nos pide que hagamos para bien de nuestra fe, lo vemos como una carga. Y peor aún, cuando nosotros, los que estamos al frente de la iglesia, queremos imponerlo como una obligación sin que la gente entienda el porqué. Y ahí estamos fallando. Si la gente no entiende, por más que tú le digas, nunca va a cumplir en libertad con los preceptos de Dios porque piensa que es un capricho de personas. Y entonces también si a uno también le falta un poquito de conversión, uno aprovecha y en ese capricho, en esa exigencia, pone algún caprichito de uno. Por eso es importante lo que decía esa lectura. Escuchar la palabra, la segunda lectura, escuchar la palabra y cumplirla, porque eso nos dará la salvación. Y ante esta situación es que se encuentra Jesús en el Evangelio. Los fariseos y algunos escribas que conocen la ley al dedillo critican porque los discípulos de Jesús llegan y comen sin purificarse. Un ritual que tiene un objetivo, pero quizá mucha gente no sabe el por qué, pero como siempre se ha hecho, lo hacen y no le encuentran sentido. ¿Cuántas veces yo no he escuchado gente diciendo eso? Que para qué repetir tanto, que un rosario para qué, tanta repetidera. Quizás los que están aquí se rieron por ahí, quizás los que están aquí han pensado eso también. Pero lo ven así como una repetidera vana porque no entienden el sentido de esa oración. Y es un ejemplo que estoy poniendo. Una oración totalmente cristológica porque se contemplan los misterios de la vida de Cristo. El que crea que el rosario es una oración únicamente mariana, está equivocado. Porque lo que se dice ahí de la Virgen es por Jesús, no es por ella misma. Es por Jesús. Y por eso quizás, como la gente entiende, tiene una mala comprensión de esa y muchas prácticas que tenemos en la iglesia, lo ven como una carga, como una imposición. Y lo presentamos como una carga. Y ustedes ven que la gente, cuando está rezando el rosario, pongo este ejemplo porque es uno de los más comunes, dicen tan rápido los Ave María que ni se entienden, para salir rápido de eso. Entonces, cuando nosotros de verdad comprendemos el porqué y ponemos en el centro de esas prácticas el mandamiento principal, que es el mandamiento del amor, todo cobra sentido. Todo cobra sentido. Fíjense cómo Jesús, al ver esta actitud de los fariseos, que se olvidan del amor al prójimo, entonces exigen más las cosas rituales, que son necesarias, pero ahí no es que está el culmen de la vida cristiana, en lo ritual. Lo ritual nos ayuda a encontrarnos con el misterio de Dios. Por eso es un ritual, se repite siempre lo mismo. No es lo que a mí se me ocurre en el momento. Es algo que está establecido para llevarnos a encontrarnos con Dios. Pero mucha gente se queda ahí, entonces se presenta un rostro de Dios desfigurado, porque no se ve el amor de Dios en eso, se ve como una imposición. Y esto es lo que Jesús le echa en cara a los fariseos, que conocen muy bien la ley, conocen muy bien la palabra de Dios, pero entonces se la presentan como una carga a la gente. Y le dice, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido hipócritas en algún momento? Y la palabra de Dios debe llevarnos a reflexión, porque lo que hace mal no es lo que entra. En este caso del Evangelio se refería a la comida.
Y Jesús lo dice muy claro qué es lo que hace daño. Las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre y a la mujer. Todo eso que sale del corazón, cuando ese corazón no cumple la palabra de Dios. No cumple la palabra de Dios, porque fácilmente todo el mundo escucha la palabra de Dios, pero de escucharla a cumplirla hay un espacio grande. Hay mucha gente que viene todos los domingos a misa a calentar un banco y escuchan la palabra de Dios porque están aquí. Si no son sordos, la escuchan, pero cumplirla hay que ver si se cumple. Y eso es lo que dice Santiago. Santiago lo escribe a una comunidad, y ahí viene la importancia de la comunidad cristiana en nuestra vida de fe. No se dejen engañar por gente que le dicen, la salvación es individual y yo para salvarme no tengo que ir a la iglesia. Es verdad que usted es responsable de su salvación, pero en la comunidad es donde mi fe va creciendo, con la ayuda de los hermanos, escuchando la palabra de Dios en la comunidad. No se conforme con leer nada más la Biblia en su casa, que eso es excelente. Pero ustedes saben lo que pasa. Cuando uno lee la Biblia en su casa, si no recibe una orientación de la iglesia, que quien tiene el depósito de la fe, uno puede incurrir en muchos errores de comprensión, porque la Biblia fue escrita en un tiempo, en su cultura, y hay categorías, hay maneras de escribir que uno muchas veces no entiende. ¿Y cómo uno lo entenderá? Según lo que uno tenga en la cabeza. Entonces, hay que leer la Biblia en su casa, evidentemente. Pero cuando aparecen esos textos que yo no comprendo, ¿dónde voy a buscar la explicación? ¿En internet? ¿En cualquier loco viejo que aparezca hablando lo que le parezca? No. Venga a la comunidad cristiana, y aquí es donde está el depósito de la fe. Yo aquí tengo que decir no lo que me parezca a mí, es lo que la comunidad ha vivido y ha predicado desde que le fue entregado el Evangelio. Y por eso hay que preparar lo que uno va a decir. Porque aunque lo diga con mis palabras, hay un mensaje que yo no puedo omitirlo. Y esto es lo que dice Santiago. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay cambios ni sombras. Y esto es importante. En quien no hay cambios ni sombras. Se podrá cambiar la manera de predicar, pero nunca el contenido. Hay un contenido que no cambia, y eso es lo que hay que predicar. ¿Y quiénes ustedes creen que recibieron ese contenido que hay que predicar? Los apóstoles, y lo fueron dejando de generación en generación de cristianos. ¿Y cuál es la iglesia que tiene la sucesión apostólica? La Iglesia Católica. Entonces, eso da una suma perfecta. 2 más 2 son 4. Ahí no hay que inventar que son 3.8, no. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Jesús le transmite el misterio que hay que predicar, que hay que transmitir a los apóstoles, y los apóstoles lo dan en la sucesión apostólica. Y oigan lo que le dice la comunidad: acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esas palabras y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Entonces,
cuando yo solamente escucho la palabra y no la practico, el corazón no cambia. Y cuando el corazón no cambia, entonces sale todo esto que dijo Jesús de los fariseos. De mi corazón, como no ha cambiado, como todavía sigue siendo un corazón egoísta, salen las envidias, difamación, codicia, todas esas cosas. Fíjense lo que dice Santiago ahora, lo contrario a Jesús. Lo contrario a Jesús en cuanto a lo que sale del corazón malo. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ayudar al necesitado. Santiago aquí usa estos dos grupos de personas, huérfanos y viudas, porque era el grupo más vulnerable en esa época. Niños pequeños que no pueden valerse por sí mismos, viudas que tampoco pueden valerse por sí mismos en cuanto a trabajar y ese tipo de cosas. Socorrer al necesitado en sus tribulaciones y guardarse de este mundo corrompido. Hacer el esfuerzo por no pecar. Eso es lo que dice Santiago. Guardarse de este mundo corrompido. Evidentemente, nosotros estamos en el mundo y aparecerán muchas tentaciones. Pero ¿de quién depende caer en la tentación? ¿De quien me está tentando? Que puede ser una persona o una situación, o de mí. ¿De quién depende caer en la tentación? De mí. Lo que pasa es que muchas veces no queremos asumir las consecuencias de mantenernos firmes en el camino de Dios. Quizás seamos rechazados, quizás se burlen de nosotros, quizás económicamente no nos vaya igual, qué sé yo, infinidad de cosas. Pero miren, les digo algo, es mucho mejor usted dormir tranquilo que tener un desasosiego en su interior por cosas que ha hecho. Ahora bien, muchas personas dicen, no, que la debilidad humana, es cierto, el ser humano es débil. Si usted ha caído en el pecado, ¿cuál debe ser la actitud? Quedarse ahí, yo no sirvo para nada, ya yo estoy perdido, ¿no? Este es el momento. Si tú estás en una situación de pecado, sal de ella. Pide a Dios que te dé la fuerza para salir de esa situación de pecado. Él siempre nos está esperando. Solo basta que nosotros demos el paso. Y hay un dicho que dice que todo es hasta un día. Y es verdad, hasta el pecado es hasta un día. Solo basta que tú y que yo nos abramos el corazón a la palabra de Dios y no simplemente la escuchemos, sino que la escuchemos y la pongamos en práctica. Que así sea.